Muy bien, mis queridos teleamigos, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la civilización actual, pero antes quiero hacer un comentario que es bastante interesante. Por estas calendas, por estos días en que hay tantos teólogos y sacerdotes y obispos y prelados negando la existencia del demonio, poniéndolo como un mal metafísico, como una figura en la Biblia, como un mito. Bueno, después de esa catequesis de Pablo VI tan importante sobre el demonio y las 5 catequesis de Juan Pablo II sobre los ángeles, también es bien interesante saber que ya el Papa Francisco se pronunció al respecto. Yo no sé por qué uno niega lo que en la Biblia afirma tantas veces, ¿no es cierto? El Papa Francisco en la homilía de Santa Marta el pasado 11 de septiembre alertó sobre la existencia y vigilancia interior contra la acción astuta del demonio. La vigilancia y estrategia es esa: te has hecho cristiano, sigue adelante en tu fe, yo te dejo tranquilo, y después, como te has acostumbrado y no vigilas tanto, te sientes seguro, yo vuelvo. San Pedro decía, es como un león rugiente que gira a nuestro alrededor. Es así. Y empieza a hablar, no hagamos tratos con el demonio. Él busca volver a casa, tomar posesión de nosotros, no relativizar, vigilar y siempre con Jesús. Linda es la expresión del Papa Francisco, confirmando, reafirmando, superconfirmando la existencia del demonio como un ser vivo, eficiente, como decía Pablo VI. Pues los que hemos estado presentes en más de 200 o 300 oraciones de liberación y exorcismos, pues sabemos que es una evidencia terrible. Y miren cómo tiene al mundo de chueco, al mundo de torcido, de retorcido, de podrido en este momento. Decía Ana Catalina Emmerich que 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serían desatados desde el infierno. Y eso estamos viviéndolo. En estos días que veía yo la nueva era, miraba yo con mi amigo, el experto, el doctor Jairito Chavarriaga, un estudio de una universidad norteamericana sobre los efectos del Kundalini y del yoga. No tenía sino los resultados de la investigación de la universidad, que no hablo de la Biblia, sino de los resultados de los que practican el yoga y el Kundalini. 17 enfermedades, entre esas una, la esquizofrenia, otra la pérdida de la memoria, la otra la pérdida de la atención. 17 enfermedades produce el yoga y el Kundalini, es decir, eso es una cosa satánica, eso invadió nuestra sociedad, como invadió nuestra sociedad las prácticas de nueva era. Ahora vemos en este mes del demonio, la fiesta de los brujos, la fiesta que llaman la fiesta de los niños. Bueno, vemos todos los edificios, todos los restaurantes impregnados de arañas, de calabazas, de toda esa cosa, los símbolos de la muerte que usaban los druidas, símbolos de la muerte. Lo malo atrae lo malo y lo bueno atrae lo bueno. Lo que es bendito atrae bendición, lo que es maldito atrae maldición. Si metes abominación en tu casa se convertirá en abominación. Deuteronomio 7, si metes maldición, si metes a Harry Potter en tu casa, o metes el caballo de Troya, o metes todo eso satánico que estamos viviendo, tu casa se convierte en maldición. Si metes calabazas, arañas, brujas, todo ese tipo de cosas, es decir, eso no es un chiste, es una cosa muy seria. Y el Papa Francisco nos habló con mucha claridad sobre la existencia del demonio, como habló con mucha claridad Pablo VI y Juan Pablo II. Que haya por ahí uno que otro prelado y sacerdote negándolo, pues ¿qué vamos a hacer? Es parte de la gran crisis del mundo y de la crisis de la iglesia. Pues hablemos de la crisis del mundo. Miren cómo el demonio tiene al mundo destruido. Colombia, dentro de los galardones de ignominia, nosotros llamamos civilización a algo que debía tener civilidad, que debía tener cultura, que debía tener corrección, que debía tener ética, que debía tener ley. La civilización. Ortega y Gasset hace una diferencia entre la civilización y la cultura, ¿no? Dice que la cultura es lo que le queda a los pueblos después de que ha pasado por muchas cosas y lo que ha quedado en los rastros de su memoria, y que la civilización es un conjunto de cosas que se van engendrando en un desarrollo histórico de la cultura y de los pueblos, ¿no?
se va generando una civilización, pero la civilización implica civilidad, implica paz, implica ley, implica una cantidad de cosas que nosotros no manejamos ya. En este momento yo diría que es la anticultura y la anticivilización. A veces cuando los colombianos que mienten un promedio de no sé si son 6 o 8 veces cada hora, dicen, no, eso es problema de nuestra cultura. No, al contrario, es problema de nuestra incultura y de nuestra falta de cultura y de nuestro salvajismo, donde la civilización, donde esa incultura ha impregnado la civilización y la ha llevado a la depravación, a una incivilización, a matar 700 mujeres en Medellín, a matar 500 mujeres en Barranquilla, a acosar a los niños, a destruir la familia, a proponer el aborto. Felicitaciones al presidente Correa, que tuvo el coraje de plantarse contra el asesinato de los niños en el vientre de la madre y le dijo a las Cortes y al Congreso de Ecuador que él se retiraba si llegaban a aprobar el aborto. Felicitaciones al presidente Correa. Le anotamos esa como buena, ¿no? Yo pienso mucho en su mamá, que es una señora muy buena, la mamá del señor presidente Correa, que lo llevó a ver al Papa a la posesión, que es una señora católica practicante y coherente, y creo que influyó en su vida, en ese criterio. Uno no puede asesinar porque venga de las Naciones Unidas o porque venga de los Estados Unidos la promoción del aborto o la promoción de los matrimonios gays, que también los rusos plantaron en eso. No, uno no puede aprobar una cosa que va contra natura, contra naturaleza. Lean el capítulo 1 de la carta a los romanos, lo que dice la Biblia sobre eso, lo que dice San Pablo. Ese engendro que ha producido Satanás, que ha producido el demonio en nuestra civilización, se manifiesta en muchas cosas. Se manifiesta primero en el desenfreno sexual, en el erotismo, es decir, en que ya no hay fronteras. Entonces viene la liquidación total de la familia. Al liquidar la familia, liquida la célula fundamental de la sociedad y se acaba la civilización, se destruye. Ya no hay célula fundamental, lo que se llama la iglesia doméstica, la familia no hay, porque crecen sin valores y sobre todo si son cristianos crecen sin virtudes, y si no son cristianos crecen sin valores. O sea, estamos engendrando unos monstruos salvajes que salen a la calle y han agredido, no sé cuántos policías han herido en Colombia, 1.200, 1.300 policías. Es decir, ya no es la policía la que defiende a la sociedad, es los jóvenes y la sociedad lo que agrede a la policía. Debía ser la defensora de la sociedad. Entonces estamos en un salvajismo y primitivo, donde nos lanzamos contra la autoridad, porque nos lanzamos contra la autoridad desde que se disipa y se disuelve la familia. Nos vamos lanzando contra papá y contra mamá, que como están ausentes y a veces como no están casados, entonces eso es un hechizo, eso es lo que hay ahí, es una cosa ficticia y falsa, porque no hay familia, y no hay familia y no hay afecto, y no hay comunicación afectiva, y si no hay comunicación afectiva no hay madurez espiritual y no hay madurez emocional, y si no hay madurez espiritual y emocional se crea un salvajismo primitivo en donde no hay normas de civilización, porque no hay normas, ni normas civiles ni normas religiosas que le enseñe el comportamiento a la gente. Entonces viene el desenfreno, porque no hay límites. Como no hay límites, pues no hay moral, no hay ética. Entonces viene el desenfreno, agredir a los policías, agredir y matonear a los compañeros desde los 7 años. Me contaba un amigo que le están matoneando al niño en el colegio y que otra madre de familia fue y le robó a la niña unos cuadernos, era la mamá de otra niña, y empiezo a oír cosas todos los días de lo que está sucediendo en los colegios, que los profesores están boleteados, que los tienen que cambiar cada rato, porque son agredidos, porque son también matoneados, porque son también amenazados. Entonces estamos entrando en un caos y en una anarquía total. Y en ese caos y en esa anarquía entramos en el bisexualismo, en el metrosexualismo,
en el lesbianismo, en el homosexualismo, en el salvajismo, en el primitivismo, en la disolución de la familia, en la proliferación del aborto, en la proliferación sexual, en el desenfreno sexual total, en los colegios donde se practican esas cosas, donde se promueven además esas cosas por algunos profesores, cosas abominables, prácticas sexuales abominables, y que están prohibidas en la moral, que están prohibidas en la palabra de Dios, y entonces estamos engendrando una sociedad absolutamente caótica, disoluta y corrupta, y además cada día más violenta. Llegará un momento en que cada colombiano necesita un policía, y así va la famosa civilización. El Papa Pablo VI, que nos proponía la civilización del amor, la civilización del amor no la da sino Jesucristo, y la da con el Espíritu Santo, que nos insufla, que nos da y nos da paz interior. Y sin esa paz interior y sin esa armonía de Dios en nosotros, no podemos producir ninguna civilización. Estamos produciendo el caos y la ruptura total de la civilización en este momento. Y es el demonio, el Papa Francisco, que nos habló ahora del demonio en esa formidable catequesis que nos hizo en septiembre 11 de septiembre, el Santo Padre, y Ana Catalina Emery, que nos, como les decía al principio, que nos decía 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán desatados desde el infierno. Entonces este desenfreno sexual, este frenesí, esta pandemia homosexual profetizada en 1973 por el pastor David Wilkerson y por otros profetas y por la Biblia también en este momento, va a llevar al mundo a un caos y a una disolución total, absoluta. Hay una correlación entre los acontecimientos de afuera, es decir, los terremotos, las calamidades, las cosas que están sucediendo más a menudo, cada día con más frecuencia, y el pecado del hombre. El diluvio tuvo una relación con que todos se volvieron sodomitas, homosexuales, lesbianas. Sodoma y Gomorra, de ahí viene Amná, Cebollín, Suar. La destrucción de las 5 ciudades tuvo una correlación, una relación de causalidad entre el pecado, la corrupción, la brujería, que ahora la llamamos Halloween, y que la llamamos nueva era, que la llamamos control mental, poder mental, Harry Potter, todo ese satanismo colado dentro de tantas formas. Como les decía, yo miraba el estudio del yoga, y lo estaba mirando en estos días con el doctor Jairo Chavarriaga de esta universidad norteamericana, en las 17 enfermedades que producía el Kundalini, que son demonios, y el yoga en las personas. Un estudio de una universidad, ya lo tenemos en Belén, nosotros lo pueden comprar, el CD. Es realmente impresionante cómo el demonio ha imbuido y ha penetrado todas las formas sociales y todas las formas. El arte se volvió degenerado, la poesía se acabó, y empezamos a ver las costumbres humanas completamente destruidas, es decir, el matoneo de los niños en los colegios, los condones que ya no se reparten para los 12 años sino para los 9 años, la disolución de la sociedad que arranca desde esa fecha que nos dice Ana Catalina Emery, 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán desatados desde el infierno. Y uno ve la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, las amenazas del Medio Oriente, las amenazas que tenemos de la invasión rusa a Europa, profetizada por San Juan Bosco, el colapso económico mundial, el cambio de la ecología, la megacatástrofe que estamos viviendo, la ecocatástrofe, la egocatástrofe, la sociocatástrofe que estamos viviendo, es una influencia y una destrucción de la civilización cristiana, denunciada por Oriana Fallaci, que no era cristiana, pero que denunció en un libro la destrucción de la civilización cristiana en Europa. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
les decía que Oriana Fallaci tiene un libro que se llama La fuerza de la razón, que le costó su huida de Europa a asilarse en Estados Unidos y a ser protegida por la policía, donde denuncia cómo la civilización cristiana está siendo minada y destruida, no solamente por el Islam, sino por la corrupción, por el matoneo, por la destrucción de todos los valores cristianos que tenía Europa. Las universidades europeas infiltradas, imbuidas, destruidas moralmente. Entonces uno mira ese 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios desatados desde el infierno, esos demonios de que nos habla en su catequesis del 11 de septiembre, confirmando el Papa Francisco el dogma sobre la existencia del demonio. Esa destrucción, uno ve cómo la familia a partir del año 50 se vino desmoronando el divorcio, la separación, el aborto, la droga, el alcohol, la destrucción de la sociedad, y ahora ya no matonean sino a los niños de 7 años y agreden a la policía por todas partes. Es una forma, el alcoholismo. Bogotá se convierte en la ciudad de más accidentes de tráfico en el mundo se va convirtiendo en una especie de megamanicomio, y lo que les decía, hay una relación de causalidad. Estuve mirando las estadísticas de los terremotos en este mes, y empezaron en 6 cada día, excepto el mes de mayo que hubo uno, y van en 25 mensuales de más de 6 grados, terremotos. Y estamos viendo la relación de causalidad entre el pecado del hombre, influido, instigado por la presencia del demonio en la civilización, entre comillas, y en la anticultura, porque ya no hay cultura. Llegamos a una cosa que llama la trivialización de la cultura, donde la gente ya no se aprende nada de memoria, la gente no conoce un libro bueno, no se aprende de memoria un poema, no sabe nada sobre arte, son muy pocas las cosas que sabe sobre arte. La gente no sabe sino lo que está dentro del computador, el computador de aquí de la cabeza ya no lo usan, de manera que la gente se volvió insulsa, vacía, ¿no? Trivial, superficial en general. Ya no quedan intelectuales como antiguamente, y uno ve que la clase política, con todo el respeto, la calidad intelectual de las personas en la clase política es decadente. Es decir, hace 40 años tenía más cultura política un concejal de Itagüí, de Firavitoba o de Quibdó que un parlamentario de hoy. Es una cosa impresionante. La decadencia de la cultura, del humanismo, del conocimiento, es decir, de leerse aunque sea 100 libros en la vida, pues, y de tener una cultura básica superficial, de conocer un libro como El Quijote, o algún libro de Shakespeare, o a Borges, sí, leer algo sustancioso, algo bueno, algo enjundioso. Pero no, eso se acabó también. Viene la degradación de la cultura también, la trivialización de la cultura. Ahora, uno le pregunta a un joven, mire, ¿qué quiere decir antítesis? Antítesis, el computador, antítesis, sí. ¿Qué quiere decir antífona? ¿Sí? ¿Qué quiere decir antónimo, sinónimo? Computador. No, ya no, la cultura es del computador, entonces somos unos tontos, ¿no? Que si no tenemos la máquina entre la mano y entre el bolsillo, pues no sabemos nada, ¿no? Y nos enseñan una profesión y nos quedamos en la profesión mirando como un caballo de carreras así en una sola dirección, y lo único que sabemos es lo de la profesión, no sabemos nada más, y no sabemos relacionarnos con los demás tampoco. ¿Por qué? Porque no tenemos afecto y porque no tenemos amor, y nos hemos montado sobre el más monstruoso egoísmo, cada uno de nosotros. Entonces no tenemos relación con los demás por el egoísmo, porque no tenemos afecto y no amamos a los demás. Y como no amamos a los demás, entramos en una autoidolatría y montamos una base falsa que la montó Freud con el psicoanálisis, que es el cuentico de la autoestima, y con el cuentico de la autoestima llegamos a la autoidolatría.
Y se acuerda uno que la Virgen María dijo en alguna ocasión, en 1846, llegará un tiempo en que cada hombre querrá guiarse por sí mismo y ser superior a los demás. Y ahora todos quieren ser superior a los demás. Y cada uno es súper especializado. Tiene un doctorado en perros, uno, el otro en gatos, y el otro en doctorado en construcciones, y un montón de doctorados que no saben sino una sola cosa, ¿no? Y la conocen hasta el fondo, pero de resto no saben nada, no saben distinguir un pescado de un burro. Entonces es una cosa muy impresionante lo que le está pasando a la civilización. Es la destrucción de la civilización, es la incomunicación del hombre con el hombre. Y sobre todo porque lo peor de todo, lo peor y lo que nos hace más alejados los unos de los otros, y lo que nos hace más agresivos, nos hace más violentos, más individualistas, más egoístas, es la ausencia de Dios. Porque entramos en un proceso idolátrico que nos lleva a la ausencia de Dios. Hablaban de la idolatría de las imágenes en el Antiguo Testamento, eso es porque hicieron un becerro de oro por allá en el desierto los judíos, entonces era idolátrico. No, idolátrico ahora el Mercedes-Benz, el BMW, el Renault no sé qué, el patatín patatá de los carros de no sé dónde, y todas esas cosas, y la gente, la cuenta bancaria, la ropa de marca, el futbolista que compra blue jeans con diamantes, la autoidolatría, la egolatría. Estamos viviendo una sociedad absolutamente idolátrica. Y se vuelve fanática y agresiva. Se matan por una camiseta azul, roja, amarilla, verde o morada. La gente se mata por una camiseta como se mataban los liberales y los conservadores por una corbata azul o roja. Hemos llegado a la degradación de la mente, la degradación del corazón y la degradación del espíritu. Ya no somos nada, somos unos bestias, animales salvajes que nos movemos por unas inmensas pasiones y que pagamos 1 millón de pesos por una entrada a un estadio de fútbol, ¿no? Y no vamos a una misa el domingo donde es gratis y Dios se ofrece gratis y ofrece su amor, ofrece su palabra, ofrece su perdón, ofrece su reconciliación, ofrece su sanación, ofreció su vida por nosotros. Dios, ¿no? Eso no tiene importancia. La sociedad llegó ahora al Dios bombero, ¿no? El apagador de incendios. ¿Cómo nos llega a nosotros gente con contaminaciones satánicas y estamos haciendo seminarios de liberación? Pero por Dios, llegan, claro, de la idolatría del dinero, otros de Harry Potter, los otros de violaciones, los otros de muerte, los otros de yoga, del control mental, del método Silva, todos nos van llegando de una sociedad que no solamente se volvió idolátrica, sino que adora a Satanás. Decía el Papa Benedicto que le preguntaron algún día, es que los hombres de hoy no creen en nada. Dijo, no, es al revés, hoy los hombres de hoy creen en todo. ¿Sí? Creen en el ídolo del Mercedes o del BM, ¿no? Y son capaces de matarse por eso. ¿Sí? Creen en el ídolo del dinero. Y la mujer se divorcia porque el marido se quebró o viceversa, ¿no? En el ídolo del dinero. Es decir, el matrimonio lo rige el dinero, no el amor, ¿no? Y Dios no está en medio. Entonces, como Dios no está en medio, todo se va disolviendo y todo se va acabando, ¿no? Autoidolátricos. Adoramos todo. Adoramos la ropa de marca, adoramos el vehículo, el carro, el automóvil, adoramos la casa, el caballo, el perro, adoramos todo. Es decir, ahora sale uno a la calle y dice el culto a los perros, la gente cargando 10 perros, 20 perros, perros finos, perros de marca. A mí me encantan los perros, ¿no? Quisiera tener un lindo pastor alemán, me encantan esos perros. Pero primero el hombre, imagen y semejanza de Dios. En Bogotá remataron 1000 caballos y hubo 10.000 clientes para los 1000 caballos. Y no hay un cliente para adoptar un niño, que son imágenes y semejanzas de Dios, que son hijos de Dios, que tienen espíritu. El caballo no tiene espíritu, pero adoptaron los caballos. ¿Y saben por qué no tiene espíritu? Porque el hombre sabe. El caballo sabe también, tiene memoria, pero el hombre sabe que sabe.
Los perros saben, pero el hombre sabe que sabe. Somos hijos de Dios y los dejamos en la calle morir de hambre, los dejamos extendidos con la mano suplicante, los cogemos a patadas cuando tienen uniforme de policía, a los hombres, y empezamos a odiarlos. Y Dios nos mandó a amar, y Dios nos mandó a reconciliarnos, y Dios nos mandó a construir una civilización del amor. Entonces estamos destruyendo todo lo que Dios hizo y lo que Dios nos dejó. Y cada uno en su autoidolatría y en su egotismo, en su egoísmo, ¿no? Y los psicólogos promoviendo a Freud el cuento de la autoimagen. Y con la autoimagen llegamos a la autoidolatría. Es bueno amarse a sí mismo, es un mandato bíblico. Pero el mismo mandato bíblico nos indica y nos manda a amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Y nosotros no amamos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Nosotros no hacemos por los demás lo que hacemos por nosotros mismos. Nosotros no cumplimos con los preceptos bíblicos. Nos volvimos religiosos. ¿Sí? Hasta de pronto vamos a misa. Hasta de pronto vamos a misa. Yo me acuerdo del chiste de un amigo mío que iba con otro por la 30 para un partido de fútbol y empezó a caer un aguacero impresionante. No se largó el agua, sino que se vino el agua. Es que las viejitas decían que se largó. No, se vino el agua. Y el amigo le dijo, no es cierto, vámonos para el partido de fútbol. Dijo, sí, vamos, no importa que llueva, pero es verdad que si fuéramos para misa nos volveríamos para la casa, ¿no es cierto? Le dijo el uno al otro. Dijo, sí, es cierto. Y en la misa está Dios. Es la actualización, la repetición del sacrificio de la cruz. Es Jesús que se hace presente, se deja comer y nosotros ni siquiera vamos a comernos a Jesús, ¿no? Y dejamos al hermano con la mano extendida y con la mano suplicante. Vivimos una sociedad en descomposición absoluta. Hagamos un paréntesis un instante. Sí, estamos regidos, regentados por la autoidolatría de nosotros mismos. Entonces perdimos el valor trascendente, el más allá. Vivimos metidos en el más acá, en el aquí, en el ahora, pero no pensamos en el más allá. Y como no pensamos en el más allá, no amamos a Dios. Y como no amamos a Dios, no obedecemos a Dios. Y como no obedecemos a Dios, no amamos al prójimo. Y como no amamos al prójimo, no hacemos justicia. Pagamos malos salarios, maltratamos a las personas, pateamos a la autoridad, la de la familia, la del Estado, la de la policía, los golpeamos, los maltratamos y convertimos el mundo en un circo y en una diversión, ¿no? No nacimos para morir y para la vida eterna, sino que nacimos para divertirnos. Entonces la gente ahora no piensa en la diversión. Entonces, 10 horas detrás de un televisor, ¿no? Paralizado el país por un partido de fútbol. Está muy bien el fútbol, ¿no? Los deportes están muy bien. Ojalá todos practicaran algún deporte, pero que no se vuelva donde está tu tesoro, está tu corazón. Yo me acuerdo de un párroco que decía, es que hoy no vinieron a misa, es porque hay partido de fútbol, o sea que Dios es mucho menos importante que el partido de fútbol, ¿no es cierto? Solamente que a la hora de la muerte usted sí se acordará de que Dios es importante, pero es troppo tarde, como decían los italianos, demasiado tarde, ¿sí? O a la hora del cáncer, o de la enfermedad, o a la hora de la quiebra, o de la ruina, o a la hora de la drogadicción del hijo, ahí sí se acordará de que Dios, allá me llega la gente. Ay, que mi hijo drogadicto, ay, que mi hijo se volvió loco, ay, que mi hijo esquizofrénico, ay, que mi hijo, es todos los días. ¿Por qué? Porque son los productos, esos hijos, de una sociedad absolutamente corrompida, y los hijos que no recibieron amor, que no recibieron afecto, que no recibieron una palmadita en la espalda, un reconocimiento, un beso, un abrazo, un te quiero,
No, eso no lo recibieron. Entonces están loquitos, sin afecto y sin Dios, porque no hubo un papá ni una mamá que les enseñara a amar a Dios y a obedecerlo y a respetarlo, y a que Dios era armonía, que Dios era paz, que Dios era misericordia, que Dios era bueno. Eso no lo aprendieron. Entonces terminaron metidos en el lado oscuro, casi todos, en los papás y las mamás. Yo me acuerdo una vez que dicté una conferencia en un colegio de estrato 6 plus, ¿no?, a las niñas en el norte, y estaban involucradas en la tabla Ouija, en la astrología, en la metafísica, en el control mental, en el pensamiento positivo, en todo eso de la nueva era. Y ahorita que vamos a celebrarle la fiesta del demonio, la fiesta de las brujas, ¿no?, y llenamos los símbolos del demonio, los edificios, las calabazas, el símbolo de la muerte, todo eso lo llenamos de símbolos demoníacos, ¿no? Pobrecito el Señor, ya, porque mezclamos una cruz con esas cosas. Me acuerdo cuando dicté la conferencia, el 95% de las niñas estaban involucradas, y cuando citaron a los padres de familia, el 98% de los padres de familia están involucrados en eso. Entonces, ¿qué van a aprender los hijos si no tienen los padres nada que enseñarles? Y venimos y les enseñamos la autoidolatría, y vivimos sumergidos en esa autoidolatría y en la diversión. La diversión es todo, hay que conseguir dinero para divertirse. Ojalá comprar una lancha, ojalá comprar un carro último modelo, ojalá un viaje, y la gente que vive viajando todos los años, ¿no? Y nos llegará la hora de la muerte en donde nos van a decir, ¿qué hizo? ¿Qué hizo por los demás? ¿Cuánto consignó? ¿Cuántas buenas obras trae? Muéstreme la maleta a ver si viene llena o si está vacía. Y qué terrible uno la sentencia de Mateo 25, id malditos al fuego eterno, porque estuvimos toda la vida en la diversión. Tómenme una cerveza, un aguardientico, un whiskycito, ¿no? Y vamos y paguemos 1.000.000 de pesos por una boleta de fútbol mientras el hermano allí se está muriendo de hambre y está botado en la calle, ¿no? Paguemos un carro de 180 millones de pesos cuando una casita de interés social vale 40 millones. Podríamos regalar una o dos y tenemos dinero para comprar un carro de 140 millones. No, nosotros no somos cristianos, perdónenme, nosotros somos la antítesis, somos anticristianos. Y no soy comunista ni estoy haciendo política social, no. Hace rato que dejé la política, gracias al cielo. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay que vivir la palabra de Dios para generar una sociedad justa, una sociedad amable, una sociedad pacífica, una sociedad armónica. Pero trabajamos es por la diversión, por la idolatría. Y vivimos en la neurosis de la velocidad que nos impide detenernos a pensar en Dios y a orar, a amar a Dios, a hablar con Dios. Entonces la neurosis de la velocidad no nos deja. Hemos inducido a los hijos a eso. Mi hijo, vaya a la universidad, realícese, trépese por encima de los demás, haga un posgrado. Es que usted necesita ser gerente, necesita ser gobernador, necesita ser ministro, y treparse por encima de los otros. Y los otros ya no es capaz de amarlos, sino de utilizarlos. Y Dios nos creó para amar al prójimo, para servir al prójimo, para consignar para el día de la muerte, para el cambio de estuche, el cambio de escaparate. Me acuerdo de mi amiga médica, que yo quiero mucho, que ve cuando se le muere un paciente como el alma sale, como si hay alma. Y dice que el cuerpo no es sino un estuche, porque ya cambia de escaparate, se va para otro lado. Y llega un momento en que me dice mi amiga médica que ella ya no ve esa alma, se le desaparece. Le dije, porque ya entró en juicio. Cuando entró en el juicio de Dios ya no puede verla. Y Dios ahí le da su destino final: cielo, infierno, purgatorio, de acuerdo con su actitud en la vida,
con su comportamiento, con sus buenas obras. Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel y viniste a verme, estuve enfermo y viniste a visitarme, estuve desnudo y me vestiste. Pero no le dice, compraste un carro de 180 millones, le hiciste 40 viajes a Europa, a todas partes. No, no, no. Es cómo utilizaste los bienes que te di para construir el reino de Dios y para construir una civilización del amor. Eso es lo que le van a preguntar a la hora de la muerte. Y ninguno de ustedes va a dejar de morir. Tengan la seguridad absoluta. Todos. Por eso la Biblia dice, piensa en la hora de la muerte y serás santo. Que nos pase lo del virrey Solís, que vio que pasaba un féretro por ahí y dijo que un desfile funerario elegantísimo, estrato 6 plus fashionala, ¿sí? Todos del Country Club, iban todos ahí. Y dijo, levanten la tapa del féretro. Levantaron la tapa del féretro y el virrey Solís estaba ahí, él mismo se vio dentro del féretro. Pues renunció, se fue para el convento y fue santo. Y seguramente está en el cielo. Pidámosle al virrey Solís que nos ayude. ¿Sí? Porque renunció al título más grande que había aquí en América Latina y al poder más grande que tenía, como San Francisco de Borja, duque de Gandía, príncipe de Asturias, el poder detrás del trono. Cuando vio a la reina podrida, que él admiraba y que él amaba románticamente, y la vio podrida allá en el féretro y sin nariz y sin orejas y llena de gusanos, dijo, nunca más servir a señor que pueda morir. Y renunció a ser duque de Gandía, príncipe de Asturias y toda esa cosa, y fue San Francisco de Borja. Más inteligente es el virrey Solís y San Francisco de Borja que nosotros, que vivimos coleccionando cosas para este mundo, donde no venden ataúdes con bolsillos. A eso coleccionamos cosas. Y despreciando a los pobres, que son nuestra oportunidad de consignar los tesoros de Dios, como decía Francisco de Asís, son los pobres donde usted puede consignar. Pero en esta locura de la idolatría, de la neurosis de la velocidad, de la mentira, creo que fue la Facultad de Psicología de la Javeriana que dijo que un colombiano mentía 12 o 14 veces cada hora. Y el demonio es el padre de la mentira, o sea, nos hemos convertido en cómplices del demonio o en hijos del diablo, como decía Jesús, mintiendo todo el día. Mentimos en política, mentimos en las estadísticas, mentimos en las relaciones personales, mentimos en todas partes, nos justificamos todo el tiempo. Y Jesús dijo, y la verdad os hará libres. Y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Jesús es la verdad. Y reemplazamos a Dios por cosas vanas, y lo peor, por cosas satánicas, por Harry Potter, por el poder mental, por la yarnia esa, por todas esas bestialidades en que la gente está metida ahora, por la tabla ouija, por el cupido, por las tijeras. Y cuando nos llegan estos jóvenes con los ojos desorbitados, la mirada metálica, que no resisten una oración porque empiezan los temblores y se caen al suelo, pues no, es por eso, porque se han involucrado en tantas cosas y ahora los edificios llenos de símbolos satánicos, arañas y brujas y las calabazas, símbolos de la muerte entre los druidas. Estamos absolutamente locos, les cuento. Fuera de Dios, fuera del contexto cristiano, no somos cristianos. Somos una burda y extravagante imitación del cristianismo, un cristianismo deteriorado, porque no leemos el Evangelio y no lo vivimos. No vivimos la palabra de Dios. Lo invito a la clase de Biblia allá en Belén, a las 10 de la mañana los sábados, en transversal 22 bis 6035, transversal 22 bis 6035, barrio San Luis, y a ver nuestros libros. Yo de verdad presiento, con toda esta cantidad de terremotos, de inundaciones, de tifones, de huracanes, de calamidades que están creciendo a un ritmo tan impresionante, yo en realidad presiento que algo grave nos va a llegar a nosotros. Y lo estoy sintiendo muy cerca, algo duro, algo grave, ¿no? Porque hay una relación de causalidad entre el pecado, el diluvio universal, el pecado,
el destierro de Israel, el pecado, la destrucción de Jerusalén, el pecado y todos estos cambios de la naturaleza. La Virgen dijo en Conyers, en Estados Unidos, ustedes aún no conocen las fuerzas de la naturaleza, dijo. Ustedes todavía no conocen las fuerzas de la naturaleza. Entonces vuelva su corazón a Jesús, Jesús lo ama. Hoy, cuando estoy grabando este momento, es el día de la Santa del corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús es el amor del Padre. Y el amor del Padre es todo. Es el tercer cielo. Y es nuestro destino final. Cuando perdamos este estuche, como decía mi amiga médica, que ve cuando se le mueren los pacientes, como el estuche se queda y sale el alma, que se parece mucho físicamente a ese cuerpo que había ahí, y se queda mirando su propio cadáver. Esa experiencia se le ha oído a muchos, y piense que a usted le va a pasar eso, y que tenemos que dar una cuenta al final. Dice en la carta a los Corintios el apóstol Pablo, que todos seremos juzgados por vuestras buenas o malas obras, por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer, por cuánto amor pusimos en las cosas que hicimos, decía Juan 23, este beato y santo que lo van a canonizar ahora el Papa Francisco. Lean la catequesis del 11 de septiembre del Papa Francisco sobre el demonio y sobre el comportamiento de lo que estamos haciendo. Léanlo y lean a Juan 23, su encíclica que comentó hace poco el Papa Francisco de paz en la tierra, de los derechos humanos. Y miren hacia el prójimo y a través de él mirarán a Jesús. Vamos a hacer un paréntesis un instante. ¿Quiere ver cambiar su familia? ¿Quiere ver cambiar sus amigos? Pues tenga un cambio usted primero. A veces me llegan algunas personas, especialmente las mamás, ay, ore por mi hijo para que cambie. Le dije, señora, cambie usted primero. Mire, lea el Evangelio, entréguese a Jesús, entréguele su corazón, entréguele su vida. Ore, piense en el momento final de su vida. Dios lo ama, pero Dios quiere que se vuelva a Él. Mire, la Biblia dice 360 veces, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hemos destruido la civilización, hemos destruido la cultura, porque hemos acabado con el cristianismo, como decía Oriana Fallaci. Todos los valores de la civilización cristiana los hemos pisoteado y los hemos destruido. Y hemos creado una máscara, una farsa del cristianismo. Voy a misa, no peco, no robo, no, yo soy bueno, no le hago daño a nadie. Ese es el discurso que oigo todos los días. Y eso no fue lo que Jesús dijo. Dijo, si alguno me ama, guarda mi palabra. Es decir, amar a Jesús y guardar su palabra. ¿Y cuál palabra va a guardar si usted no la ha leído y no la conoce? Entonces vaya a la clase de Biblia. Y este domingo lo invitamos a un seminario de liberación también, allá en Belén, pero vamos a hacer la mitad del seminario de orar, de sanación, de conocimiento de Dios, y la otra mitad de liberación por los oprimidos por el diablo, como dicen los Hechos de los Apóstoles, y como nos habla el Papa Francisco en su homilía del 11 de septiembre sobre la existencia real del demonio, negada inclusive por algunos en las homilías y en otros canales que se dicen católicos, negando al demonio en algunas ocasiones. Es muy triste, doloroso además, porque es una verdad de fe y eso confunde más a la gente, ¿no? Nosotros los que hemos estado presentes en muchas oraciones de liberación, los que trabajamos
con un santo obispo exorcista, con Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, y hemos trabajado tanto en ese ministerio, tantos años. Yo ya no hago eso, pero hay mucha gente que lo hace, bendito sea Dios, gente necesitada ahora, porque están muy oprimidos por tantas cosas, pero esta sociedad podrida por el erotismo, por el desenfreno, por la diversión, por la trivialización de la cultura, de las cosas, por la idolatría, por la ausencia de Dios, por la neurosis de la velocidad, porque no nos detenemos a encerrarnos unos minutos a orar con el Señor. 15 minutos, dice Santa Teresa, debíamos dedicarle al menos. Monseñor Alfonso Uribe decía que debíamos dedicar a Dios el diezmo del día de oración, 24 horas, o sea, 2 horas, 20 minutos diarios de oración, mínimo, si usted se quiere salvar, decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Una sociedad montada sobre mentiras, sobre una farsa. Todos los días nos dicen mentiras en los medios de comunicación, nos dicen mentiras en la política, nos dicen mentiras en las relaciones interpersonales. Tenemos que cambiar. Si queremos que el mundo cambie, que cesen las calamidades y los terremotos, que van en un ritmo ascendente tan impresionante, los tifones, los huracanes, los terremotos, y que vaya cesando eso, porque hay una relación bíblica de causalidad entre el pecado de la humanidad y los acontecimientos. Y le repito lo que la Santísima Virgen dijo en Conyers, en Estados Unidos, ahí cerca de Atlanta. Ustedes aún no conocen las fuerzas de la naturaleza, ya las estamos conociendo. Y en Colombia las vamos a conocer también. Y las hemos visto en estos huracanes, en estas granizadas gigantescas, en todo lo que está pasando. Y hay una relación con el pecado del hombre porque Dios tiene todo bajo control. Pero el descontrol se produce cuando el hombre empieza a cometer todos estos desmanes y todo este pecado tan terrible donde nos hemos metido. Lean Romanos 1 para ver cómo Dios ve las relaciones contra la naturaleza, cómo las ve Dios, no cómo las veo yo, Dios. Lean la Biblia, asistan a un grupo de oración, recen el Santo Rosario, entréguele su corazón a Jesús, sea pobre de espíritu. Un pobre de espíritu es una persona que se siente necesitada de Dios más que de un BMW, o de un Mercedes, o de una idolatría de esas, de un ídolo de esos de lata, que todos los días salen a polichar el ídolo, o un vestido con diamantes, o con joyas, esas locuras, o un partido de fútbol, que se volvió idolátrico también. Una cosa que es bonita como el fútbol se volvió idolátrica. El tenis, el fútbol, el golf, todos los deportes son buenos si se hacen con mesura, se hacen en el plano de deporte, de hacer un deporte. La diversión no es mala, pero si se vuelve el objetivo de su vida la diversión, es muy mala porque se volvió un ídolo también. Donde está tu tesoro, está tu corazón, dijo Jesús. Mire dónde está su tesoro, mírelo. Si el tesoro es un hijo, o una mujer, o un hombre, mire a ver dónde está tu tesoro, y ahí está tu corazón. Si alguno me ama, guarda mi palabra, dijo Jesús. Coja el Evangelio, el más corto, coja el Evangelio de San Marcos, que tiene 16 capítulos, 20 páginas, léalo y vívalo. Cuando lo lea y lo viva, va a tener usted paz, va a tener amor, va a experimentar algo diferente. Me decía una persona que yo quiero mucho que cuando su marido moría, ella le habló de Dios y el marido, y él se confesó y comulgó, dijo, mira, tengo mucha paz, ¿por qué nunca me has hablado de esto? Y ella le dijo, yo siempre te hablé de esto, pero tú nunca me escuchaste. Necesitó un cáncer y aproximarse a la muerte para conocer a Dios. No, que no sea así, que sea por amor, acérquese a Dios por amor, búsquelo. A veces Dios te va a buscar de otra manera, porque alguien está orando por ti, o tu mamá, o tu abuelo allá en el cielo, está orando por ti, y Dios te va a buscar de otra manera, porque tú no lo quieres escuchar de buenas maneras. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice la Biblia.
Dios quiere que todos se salven, pero usted no quiere. Usted está dedicado más a la creación que al Creador. Y la creación pasa, la apariencia del mundo pasa. El dinero pasa, las cosas pasan. La riqueza pasa, la belleza pasa, todo pasa. Me acuerdo de Montaigne, un filósofo francés, que decía que todo pasa, que nada queda, que todo es vano. Y es cierto, todo pasa, nada queda y todo es vano. Y San Pablo dice, la apariencia del mundo pasa. Busque a Jesús, Dios lo sigue amando. Hoy día de Santa Margarita, en estos días celebramos el día de Santa Margarita del Sagrado Corazón, y el corazón de Dios no es una ficción, el corazón de Dios es un amor efectivo, es un amor sensible, es un amor que se deja sentir y que produce paz interior y produce gozo. Confiese sus pecados, busque un buen sacerdote, entréguele su corazón a Jesús, rece por mí, rece por la iglesia, rece por nosotros, que necesitamos nosotros los predicadores, los conferencistas, necesitamos la oración. Suelte tantas idolatrías y cambie. Esa es la metanoia, es el cambio de su corazón. Entréguele su vida al Señor y Dios se ocupará de usted. Pero no le pida cosas a Dios sin que usted le haya entregado nada. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.